Cordial saludo, estudiantes de grado séptimo. Los saluda su profesor de química, Leonardo Martínez Galvis, aquí en su segundo video tutorial que corresponden a la semana 8, 9 y 10, el cual espero que les sirva para aclarar sus dudas e inquietudes. Entonces siempre empezamos invocando la presencia de Dios, nuestro saludo que es: acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Bien, ustedes saben siempre que nosotros tenemos un propósito de trimestre. Para recordarles, el propósito es identificar la clasificación de los elementos en la tabla periódica. Y el propósito de esta semana, como vamos a hablar de la tabla periódica, porque el tema de esta semana es tabla periódica, es identificar cómo está conformada la tabla periódica, la conformación de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este esquema, nosotros podemos explicar cómo está conformada la tabla periódica. La tabla periódica podemos decir, viendo este esquema, una definición antes de explicar cómo está conformada, podemos decir que es, mire, vemos todos los elementos, entonces podemos decir que es la representación gráfica de todos los elementos que existen en la naturaleza, ¿sí? Los cuales esta tabla periódica está organizada de acuerdo a su número, en número atómico creciente, es decir, de 1 hasta el 131, que está ahora en la tabla periódica actualizada. Encontramos 131 elementos. Entonces, también podemos decir que está conformada por 18 grupos. Estos grupos también reciben el nombre de familias y los encontramos de forma vertical. 18, vemos aquí grupos desde el 1 hasta el 8, hasta el 18, y los encontramos de forma vertical. Y los periodos que están de forma horizontal y que son 7 periodos, los podemos ver aquí, ¿sí? También podemos ver que la tabla periódica está, como la encontramos, conformada de acuerdo a las características que se encuentran en cada elemento. Es decir, los elementos que tienen características similares, ¿sí? Elementos que tienen características se encuentran en el mismo grupo, ¿sí? Se encuentran en el mismo lugar, lugares más cercanos. Por ejemplo, los metales son los que se encuentran, por lo vemos en el esquema aquí en la derecha, a la derecha de nuestra pantalla. Todo esto son metales. Hasta aquí. Después en la parte izquierda de la pantalla encontramos los no metales. Claro que entre metales y no metales vamos a encontrar unos elementos que se consideran metaloides. Estos elementos se consideran así porque pueden tener características de metales, pero también pueden tener características de no metales. Y en el último grupo de la tabla periódica encontramos lo que son los elementos de los gases nobles. Reciben el nombre de gases nobles, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué gases nobles. Y acá en la parte baja vemos dos filas más, dos filas más, en cual esta pertenecería al periodo 6 y la de abajo pertenecería al periodo 7, y se consideran elementos de tierra rara porque son poco comunes. Es más, podemos decir que de pronto no se encuentra aquí en la Tierra, pero sí se puede encontrar en cualquier parte del universo, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, la tabla periódica no solamente está clasificada por los grupos, se pueden encontrar porque tienen características similares. Por ejemplo, los metales están a un lado, como se los señalé. ¿Por qué? Porque tienen características similares. ¿Cuáles son las características? Conducen el calor, la electricidad, son brillantes, ¿sí? Pueden ser laminados, estirados, formando alambres, ¿sí? Son maleables, dúctiles, ¿sí? Por lo general, pues, se pueden manejar a temperatura ambiente y, pues, por lo general, una característica muy importante, y es que todos tienen cargas positivas, es decir, son cationes. Mientras que los no metales, podemos decir que es lo contrario, no son buenos conductores del calor ni la electricidad, no son maleables, no son dúctiles, son frágiles, ¿sí? Y reciben electrones, ¿sí? Reciben electrones, ¿sí? Estos electrones vendrían de, de los metales, y por lo general son los aniones, partículas con cargas negativas. Y por último, como le había dicho, los gases nobles que se encuentran en el último grupo de la tabla periódica son los gases nobles. ¿Y por qué reciben ese nombre, gases nobles? Porque todos los elementos son gaseosos. Y nobles porque esos elementos no reaccionan con ningún otro elemento químico. Por eso se le llama gases nobles.
De acuerdo a eso, vamos a realizar la siguiente actividad. El primer punto de la actividad número 1 que vamos a realizar es ubicar los grupos de metales aquí. De acuerdo a este esquema, los metales los vamos a colorear de color amarillo, los no metales de color verde, los semimetales color naranja, los gases nobles de color rojo y los elementos de tierras raras de color café. ¿Sí? Para que usted sepa diferenciar ya más bien dónde están ubicados los metales, no metales, semimetales, gases nobles y los elementos de tierra rara, para que usted sepa identificar dónde se encuentran cada uno de ellos. De la actividad 1, el punto 2, entonces yo les puse una serie de elementos, nombre de elementos aquí. Entonces usted lo que va a identificar, por ejemplo, la plata. Usted va a decir, ah, no, la plata para mí es un metal, entonces usted lo coge debajo de la columna de metales. Yodo, por ejemplo, ah, no, el yodo me parece que es un no metal, entonces lo coloco debajo del no metal. Entonces ustedes lo que van es a realizar, ¿sí? Lo colocan debajo de esto, pero con su respectivo símbolo, ¿verdad? Símbolo. ¿Entendido? Bien. Eso es lo que vamos a hacer en el punto 2. De acuerdo a la siguiente semana, entonces hablaríamos de los elementos de la tabla periódica. ¿Cuál es el propósito? Aprender el nombre y los símbolos de los elementos de la tabla periódica. Eso es lo que yo quería que ustedes se aprendan, el nombre y símbolo de la tabla periódica, de cada elemento de la tabla periódica. Entonces, yo puedo decir, pero ¿qué es un elemento? ¿Cómo defino yo un elemento químico? Un elemento químico no es más que una sustancia pura, sencilla, que no se puede separar en otras sustancias más sencillas, ¿sí? Es decir, no se puede separar, no se puede dividir. En un elemento puede ser una parte más mínima de la materia, podemos decirla con esas palabras. Sustancias puras que no se pueden dividir, son sustancias sencillas. Entonces, podemos decir también que los elementos de la tabla periódica se representan por medio de ¿qué? De símbolos. Estos símbolos corresponden a una letra, que por lo general si el símbolo tiene una sola letra, la letra es mayúscula. Pero hay elementos, como en el caso del calcio, del mercurio, que tienen dos letras su símbolo. En este caso, la primera letra es mayúscula, la primera letra del símbolo es mayúscula y la segunda letra es minúscula. Pero cuando el símbolo tiene solamente una letra, esa letra siempre tiene que ser mayúscula. Bien. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a realizar la siguiente actividad, una sopa de letras. ¿Qué quiero yo? Que ustedes me encuentren, ¿sí? Usted encuentre estos nombres que se encuentran aquí en este cuadro y los subrayen o los rellenen por medio de círculo, como a ustedes les guste mejor, los van a encontrar, ¿verdad? Además de eso, ustedes van a colocar su símbolo, a qué grupo pertenecen y periodo, aquí mismo lo van a encontrar, ¿sí? Aparte de encontrarlo en la sopa de letras, van a colocar el símbolo, el grupo y el periodo. Y la actividad número 2, entonces, le puse una serie de ejemplos aquí, una serie de ejemplos de elementos. Entonces, a la parte izquierda usted me va a decir si el elemento es sólido, líquido o gaseoso. Y en la otra parte me va a decir si es metal, un no metal o un no metaloide. Solamente eso es lo que van a realizar en la actividad 2. En la actividad 3, pues lo que pensaba era evaluarlo, reconocimiento de los elementos, evaluar a los estudiantes, ese es el propósito, para medir el conocimiento de cada uno de ellos con respecto a los elementos de la tabla periódica. Entonces lo que teníamos que hacer era hacer un bingo periódico, lo llamé yo así, un bingo de la tabla periódica, donde no van a utilizar números, sino que los símbolos de los elementos de la tabla periódica. Por eso yo les mandé a hacer en cartón, aquí le mando cartón paja, les mando a hacer que cada estudiante haga 4 cartones de bingo. Y eso aquí usted va a colocar del mismo esquema como está aquí, lo ven aquí en la figura, ustedes van a hacer los mismos cartones, pero no con los mismos elementos, los elementos que usted quiera, pero solamente le va a colocar el símbolo. Esa es la actividad y espero que, bueno, todos deben, apenas regresemos a clases presenciales, de llevar esos 4 cartones, ¿sí? Porque vamos a realizar la evaluación de forma presencial. Que no se les olvide, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado este video, que pueda aclarar sus dudas, que tengan un resto de día feliz. Muchas gracias.